Bien, vamos a ver ahora en este video las medidas descriptivas. Las medidas descriptivas que vamos a ver son las de tendencia central, las de dispersión y las de forma. Primero vamos a ver las medidas de tendencia central, o también llamadas de posición en algunos libros. A veces diferencian cuáles son unas de otras, pero algunos libros las mezclan. Por eso usamos los dos nombres. Tenemos la media, la mediana y la moda. La primera medida de tendencia central que vamos a ver es la media. La media en realidad es la media aritmética. Simplemente le llamamos media porque normalmente nos referimos a ella. Existen otras medias, como la media ponderada o la media recortada, que son de uso muy específico. Nosotros cuando decimos media siempre nos vamos a referir a la media aritmética. ¿Y qué es la media aritmética? Es lo que ustedes conocen como promedio. Es simplemente tomar la- todas las observaciones, dividirla por la cantidad de datos de esas observaciones y nos va a dar este valor. Entonces, ¿cómo la calculamos? La suma de los datos dividido los números de los datos. Acá vamos a ver con qué símbolos la definimos. Usamos una X con una rayita cuando nos estamos refiriendo a la media muestral y usamos la letra mu cuando nos estamos refiriendo a una población, o sea, la media poblacional. Es muy importante distinguir una de otra. Nosotros todavía no vamos a ver una gran diferencia entre ellas, pero más adelante va a ser muy importante poder distinguirlas, por eso desde ahora tenemos que poder ver la diferencia. Normalmente la media muestral la vamos a calcular, por eso muchas veces que usamos la fórmula para el cálculo de la media, usamos el X raya. Y la media poblacional normalmente se estima. También se puede calcular, pero normalmente se estima. Entonces, cuando nosotros usemos normalmente las fórmulas de cálculo, vamos a trabajar con el X raya. Vamos a ver ahora cómo calculamos la media. Recién vimos en la filmina anterior que la media se calculaba como la suma de los datos dividido la cantidad de datos. Pero vamos a ver que la diferencia para datos simples, ¿cuál sería la fórmula? La que dijimos recién. Es la sumatoria de los datos, o sea, nosotros tendríamos la sumatoria de los x sub i dividido n, que es la cantidad de los datos. Ahí no tenemos mayores problemas, es la fórmula a la que nos referíamos anteriormente. Cuando estamos en datos repetidos, nosotros acá la suma de todos los datos la vamos a obtener sumando esos datos, pero multiplicado cada uno por su frecuencia. Eso es lo que nos va a dar la suma de datos. Y obviamente lo vamos a dividir por n. ¿Qué va a ser n? La sumatoria de las frecuencias. Recuerden que lo habíamos visto cuando vimos datos repetidos. Es muy importante que ustedes, si no tienen claro, vuelvan a la unidad donde está en el video de los datos para ver la diferencia entre datos simples, datos repetidos y datos agrupados. Si no pueden determinar con qué tipo de datos estamos trabajando, obviamente que no van a poder aplicar la fórmula correspondiente. En el caso de los datos agrupados, nosotros la fórmula va a ser igual que datos repetidos, lo único que en vez de utilizar x sub i, vamos a utilizar la marca de clase sub i. Fíjense que esta lógica la vamos a utilizar para cualquier fórmula. Siempre que con datos simples trabajemos con la sumatoria de los x sub i, los datos repetidos van a ser la sumatoria de los x sub i por sus frecuencias y en datos agrupados la sumatoria de las marca de clase sub i por su frecuencia. Esta lógica se aplica a cualquier fórmula que vamos a ir viendo de aquí en adelante. ¿Qué propiedades tiene la media aritmética? La primera propiedad que va a tener la media es que la suma de las desviaciones respecto a la media es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en este caso lo vemos para datos simples, para datos repetidos y para datos agrupados, pero me quiere decir que si yo voy a tomar
todos los datos y los sumo y los restos, los positivos y los negativos se van a anular y me va a dar siempre cero. Esta es una propiedad que, muy importante de la media, que nos va a servir para analizar otras cosas más adelante. Otra propiedad de la media es que la suma de los cuadrados de las desviaciones es mínima cuando las desviaciones son obtenidas respecto a la media. En la anterior vimos que si sumamos las desviaciones nos daba cero. Ahora, si sumamos los cuadrados de las desviaciones, lo que nos va a dar es un valor mínimo. ¿Qué significa que hay un valor mínimo? Que no existe otro valor distinto de la media que me dé un valor menor a esa diferencia. Quiere decir que supongamos si la media es 4 y yo lo calculo para 5, me va a dar un número mayor, y si lo calculo para 3 también me va a dar un número mayor. Siempre el valor de la media va a ser el que haga que la diferencia entre los valores que tengo en la muestra con respecto a la media va a ser el mínimo valor. Aquí lo vemos cómo se plantearía para datos simples, para datos repetidos y para datos agrupados. Otra propiedad que tenemos de la media es que la media aritmética de una constante es igual a dicha constante. Quiere decir que si todos los valores de la muestra son iguales, la media va a ser ese valor. Otra propiedad me dice que la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una muestra y esa muestra, por ejemplo, porque le cambiamos la unidad de medida, pasa a tener otros valores, si nosotros para cada uno de los datos lo tuvimos que multiplicar por un valor para obtener esa nueva unidad de medida y teníamos calculado la media anterior, no hace falta que calculemos nuevamente la media con la nueva unidad de medida, sino que a la media anterior la multiplicamos por el mismo valor y vamos a obtener la nueva media. Otra propiedad de la media es que la media aritmética de la suma de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante. Esto es similar a lo que vimos en la propiedad anterior, simplemente que si en vez de multiplicar los valores por una constante lo sumamos, la media también se verá incrementada en ese mismo valor. Otro valor de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor central de la variable de los datos ordenados. Esto es muy importante. Antes de calcular la mediana, me tengo que asegurar que los datos estén ordenados. Cuando los datos están ordenados, pueden ser de mayor a menor o de menor a mayor, nosotros normalmente siempre los ordenamos de menor a mayor, es el dato que no supera a más del 50% de las observaciones y es superado por no más del 50% de las observaciones. Quiere decir que acá no me van a importar el valor que tiene cada uno de los datos, sino simplemente que ordenándolos me va a importar cuál es el dato que queda al medio. La mediana se simboliza con la X, con esa marquita por encima cuando es una muestra y una ME cuando me refiero a la mediana de la población. ¿Cómo calculo la mediana? Si yo tengo datos simples, datos repetidos o datos agrupados, la primera parte va a ser exactamente igual. Lo primero que tengo que tener en cuenta y que es muy importante porque es algo que normalmente se olvidan, es que las fórmulas para la mediana, las que vamos a ver ahora, no me dan el valor de la mediana, sino me dan la ubicación de la mediana. Yo lo que voy a tener que tomar es, tengo todos los datos ordenados, voy a tener que buscar cuál es la ubicación del dato, fijarme cuánto vale ese dato y así ese va a ser el resultado de la mediana. Tengo dos posibilidades. Puede ser que esté trabajando con datos impares y entonces lo que voy a hacer para calcular es tomar n más 1 y dividirlo por 2. Por ejemplo, si estoy trabajando con 25 datos, lo que voy a hacer es decir n más 1, 26,
ese 26 lo divido por 2, 13 va a ser la posición de la mediana, me voy a fijar en los datos como están ordenados, cuál es el dato que ocupa el lugar número 13 y el valor de ese dato es lo que va a dar a mí el valor de la mediana. Si los datos son pares, yo voy a tener que buscar dos posiciones. Una posición que va a ser n sobre 2 y la otra posición que va a ser n sobre 2 más 1. Por ejemplo, si tengo 10 datos, n sobre 2 va a ser 5 y n sobre 2 más 1 va a ser 6. Entonces, ¿qué voy a hacer con los dos valores? Voy a sacar el promedio de esos dos valores. Pero no es que voy a sacar 5 y 6, los voy a dividir por 2 y voy a decir que la mediana es 5,5. No, yo busqué las dos posiciones. Supongamos que el valor 5 vale 3 y que el valor 6 vale 4. Entonces, lo que voy a hacer es 3 más 4 dividido 2, 3,5. No me importa el valor de la posición para el cálculo de la mediana, sino el valor que tiene el dato en esa posición. Si tengo datos repetidos, la primera parte es lo que vimos recién. Tengo que fijarme cuáles las posiciones. Al igual que si tengo datos agrupados. Para mí es más fácil usar la frecuencia acumulada para encontrar esa posición. Si a alguno no le resulta más fácil, lo puede hacer de alguna otra forma. Fíjense que cuando estemos en datos repetidos, yo voy a encontrar cuál es el valor. Puede ser que ese valor sea 1, o sea que si es impar siempre va a ser 1, pero si es par puede ser que estén dentro del mismo dato repetido, en cuyo caso esa va a ser la mediana, o puede ser que esté entre dos datos repetidos y también los voy a tener que sumar y sacarle el promedio. Con los datos agrupados no vamos a encontrar la mediana, sino que vamos a encontrar la clase mediana. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Cuando yo encuentre la clase mediana, recién voy a poder calcular la mediana. La fórmula que voy a usar lo que me dice es que la mediana es igual al límite real inferior. Recuerden que puede ser que sea igual al límite nominal o no, según con qué tipo de clases estemos trabajando. Y a eso le vamos a sumar n sobre 2, o sea, la cantidad de datos dividido 2. Si los datos son impares, será un número 0,5, no hay problema con eso, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. O sea, yo ya determiné cuál es la clase mediana, me voy a fijar cuál es la clase anterior a la mediana y la frecuencia acumulada. Esa frecuencia siempre va a ser menor a n sobre 2. Si no les da menor a n sobre 2, quiere decir que han elegido mal la clase mediana. Y eso lo vamos a dividir por la frecuencia de la clase mediana, o sea, la frecuencia absoluta de la clase mediana es por lo cual nosotros vamos a dividir esta parte de la fórmula. Y a todo eso lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. Esta fórmula es lo que a mí me va a dar el valor de la mediana para datos agrupados. Obviamente que esta fórmula es únicamente para datos agrupados, no la podemos usar para datos repetidos, primero porque no tenemos límites y segundo porque no tendría ningún sentido. Entonces, para datos repetidos, lo único que vamos a tener que hacer es buscar cuál es ese mismo valor y nos podemos ayudar de la frecuencia acumulada para facilitar esto. Con eso mismo vamos a encontrar cuál es la clase mediana y utilizar esta fórmula para calcularlo. La moda. Cuando nosotros decimos que algo está a la moda, es porque algo se usa mucho. En estadística es lo mismo. Es el valor que más se repite o la frecuencia más elevada. O sea, si yo tengo 10 datos, el valor que más se repite, esa es la moda. Así de simple. Es el único valor estadístico que se puede utilizar con datos cualitativos, porque si yo tengo datos cualitativos también puedo ver cuáles son los que más se repiten. Utilizamos esta X con sombrerito, justamente porque es la moda,
le ponemos sombrero, y MO para la población. Entonces, X sombrerito para muestra, MO cuando estamos hablando de la población. ¿Cómo calculamos la moda? Dijimos que para datos simples es el dato que más se repite. No vamos a tener ningún problema en su cálculo. Para datos repetidos y datos agrupados, vamos a buscar cuál es la frecuencia más alta. Tampoco tenemos ningún inconveniente con esto, pero en datos agrupados lo que vamos a encontrar es la clase modal, no el valor de la moda, sino la clase modal. ¿Y cómo vamos a calcular la moda a partir de haber encontrado la clase modal? Con la siguiente fórmula. Vamos a decir que la moda es igual al límite real inferior más este diferencial 1 sobre diferencial 1 más diferencial 2 por el ancho de clase. ¿Y cómo voy a calcular el diferencial 1 y el diferencial 2? El diferencial 1 va a ser la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior a la clase modal. Y el diferencial 2 va a ser la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a la clase modal. Fíjense que estamos hablando de frecuencias absolutas. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si la frecuencia de la clase modal siempre va a ser la más alta, por lo tanto D1 y D2 van a ser siempre positivos. Si algunos de estos valores me da negativo, quiere decir que encontré mal la clase modal y tengo que buscarla nuevamente, porque la clase modal al ser la más alta va a hacer que restándole cualquiera de las otras frecuencias siempre me va a dar un número positivo. Y con esto terminamos las medidas de tendencia central, recordando que lo más importante es que no solamente vean las fórmulas, sino que también vean la diferencia entre los datos simples, repetidos y agrupados, porque si no tienen claro esto, no van a poder aplicar la fórmula correspondiente.